directamente desde el terreno con Bashar Barassi, periodista sirio, corresponsal de la cadena Hispan TV en Damasco. ¿Cómo estás, Bashar? Gracias por atender nuestra invitación. Hola, muy buenos días. Bueno, en medio de esta situación complicada, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cómo están las calles de Damasco? Realmente, para resumir, nosotros estamos ante una situación diferente. Una etapa que duró casi 60 años se acabó en menos de 12 días, después de que las fuerzas de la oposición armada llegaron a la capital siria, Damasco, se desplegaron ahí, llegaron al palacio del presidente, en paralelo con la salida del presidente Bashar al-Assad del país. La entrada de estos grupos se produjo de manera pacífica, sin ningún enfrentamiento, sin baño de sangre. Parece que existen o habían instrucciones de retirada después de que la oposición armada tomó el control de varias provincias del país. Los grupos de la oposición armada han entrado en la madrugada del sábado y también liberaron a muchos prisioneros políticos. En paralelo con estos prisioneros había también varios malandros, lamentablemente, que salieron, y ahí el día de ayer empezó un proceso de saqueo, de robos de instituciones públicas, privadas, tiendas, locales comerciales, algunos centros comerciales. Eso ha provocado un caos en el país debido a que estos grupos también se apoderaron de posiciones del ejército sirio que tenían armas y empezaron a tener armas, y después en este caso estamos hablando de malandros y grupos armados con armamento fuerte, así que eso ha aterrorizado a la gente que quedaron en el país. Por eso el Comando General de las fuerzas de la oposición emitió un comunicado de toque de queda desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. El día de ayer no hubo respeto. Se espera que hoy haya más respeto, ya en media hora entre en vigor. Declararon que habrá una cárcel de 1 mes para los que no respetan esta decisión. Se están dirigiendo llamados a todos los empleados en las instituciones públicas para volver a tomar sus funciones. Sin embargo, en algunas instituciones, al parecer, esto no será fácil o probable porque hay un robo grande que se hizo en muchas instituciones y ministerios en Damasco, por lo que no existe la posibilidad de una reanudación inmediata del trabajo. Moscú anunció que el presidente Bashar al-Assad ya llegó a su territorio y le dieron el asilo humano. Esto significa ya que todas las noticias de que al-Assad estaba en Emiratos o en Irán no son correctas. Al-Assad, ya el saliente presidente, está en Moscú con su familia. Lo más peligroso realmente de todo eso no es ni la existencia de los grupos ni la destrucción de las instituciones, sino la destrucción sistemática y la invasión terrestre que empezó el régimen israelí en medio de este caos en el sur de Siria y se apoderó de posiciones en la zona verde, donde existen colinas estratégicas, y según lo que estamos viendo existen intentos de avanzar aún más en el territorio sirio, específicamente en la provincia de Quneitra, en una violación a todas las reglas y derechos internacionales y todos los convenios sobre las resoluciones de la ONU sobre el conflicto entre Siria y el régimen israelí. Más allá de todo, parece que también existe una decisión israelí de destruir todas las capacidades militares de Siria. Durante menos de 24 horas, las cazas israelíes llevaron a cabo más de 100 ataques aéreos contra 3 objetivos principales: aeropuertos militares, bases y baterías de defensa antiaérea, y al mismo tiempo zonas y almacenes de armas del ejército sirio. Los cazas israelíes ahora no se paran y están atacando varias veces, así como Estados Unidos declaró haber llevado a cabo 75 ataques aéreos también contra posiciones. Entonces es un objetivo israelí-estadounidense, un plan israelí-estadounidense para destruir todas las capacidades militares de Siria en paralelo con esta etapa de transición. Si hablamos de la etapa de transición, algunos ministerios también, como el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Información, han retomado de manera parcial su trabajo. Llegaron 2 ministros de la oposición y ahora están en estos ministerios
Eso será una etapa transitoria mientras que porque habrá una enmienda constitucional o una nueva constitución. Luego de esta constitución habrá nuevas elecciones y bueno, deseamos que esto sea a favor del pueblo sirio, que esta etapa sea de acuerdo a las aspiraciones y para la prosperidad de este pueblo. Quería preguntarte sobre las situaciones humanitarias. Ya era complicada la situación con el desplazamiento de libaneses a territorio sirio, también por los bombardeos en Líbano. Se habla de cerca de 1,5 millones de sirios que podrían desplazarse de las zonas que fueron atacadas en las últimas 2 semanas. Ya hay desplazamientos. ¿Qué está pasando con esa situación? Realmente muchos sirios se fueron de estas zonas a la ciudad o a la capital siria, Damasco, así como a las ciudades de la costa. Pero ahora no se puede refugiar a otro sitio porque el Líbano ayer se declaró el cierre de sus fronteras, lo mismo para Jordania. Entonces la situación ahora es un desplazamiento interno de los sirios. Pero como ya todo el país está en manos de la oposición, eso no será un refugio ni un desplazamiento, porque estamos en todas las ciudades sirias, pero con la nueva Siria. Esto es un punto que hay que tomar en consideración. Las fronteras de los países vecinos ahora están cerradas y los sirios están en diferentes ciudades. No se puede hablar entonces de un desplazamiento porque ya todo está en manos de la oposición. Antes salían de zonas de la oposición a zonas del gobierno sirio, pero ahora la oposición es quien toma las riendas del poder, quien está en el poder en Siria. En cuanto a la instalación del gobierno de transición, ¿se ha dicho algo? ¿Quién encabezaría este gobierno? ¿Tienes alguna información al respecto? Todas las noticias ahora no son oficiales, pero se habla de un nuevo primer ministro que es el ingeniero Muhammad al-Bashir, nacido en 1983, es ingeniero eléctrico y electrónico, estudió en la Universidad de Alepo y era el primer ministro en el gobierno de Salvación Nacional, que era el gobierno de la oposición en el norte de Siria. Ahora todas las noticias hablan de que Muhammad al-Bashir será el primer ministro. Sin embargo, algunas fuentes también dicen que el primer ministro actual del gobierno sirio, Mohammad Ghazi Jalali, es quien se encargará de esta etapa transitoria mientras se llega a redactar una nueva constitución, nuevas elecciones y después empieza una nueva etapa completamente diferente en Siria. En cuanto a combates, ya han cesado los combates en las ciudades que fueron tomadas en las anteriores semanas. Realmente no podemos hablar de duros combates, sinceramente. En la mayoría de las ciudades que fueron atacadas o fueron en la que avanzó la oposición, no hubo duros combates. Realmente el ejército se replegaba de todas las zonas para preservar la vida de los civiles y para impedir que haya un baño de sangre. Entonces, no hubo duros combates. Incluso en la ciudad de Homs, que todos esperaban que es la ciudad central y todos hablaban de que es la madre de las batallas, al parecer había una decisión de evitar una guerra total para no destruir al país. Entonces no hubo duros combates, para hablar sinceramente. Incluso en Damasco no se produjo ningún disparo. ¿Hay alguna información sobre los establecimientos militares rusos en Siria? ¿Han emitido alguna comunicación? ¿Qué sabes al respecto? Realmente, en cuanto a la presencia rusa, el nuevo gobierno sirio o el comando de la fuerza de la oposición informó que la base rusa va a estar en seguridad, no va a ser atacada, las bases rusas en la costa siria, mientras se llegue a un acuerdo con Rusia. Pero no se espera que esta oposición permita la existencia de una base rusa o de instalaciones militares rusas en el país, porque como todos sabemos son líneas completamente diferentes. El gobierno actual en Siria no es un gobierno prorruso, tiene otras relaciones o otras alianzas que no coinciden con la existencia de una base rusa en el país. Entonces no se espera que la base rusa se permanezca por mucho tiempo en Siria.
En cuanto a los mandos militares, ¿han tenido algún pronunciamiento? Los mandos militares sirios me refiero. No, realmente el ejército sirio directamente cuando se retiró de la capital siria, Damasco, cuando se entregó, podemos decir, cada oficial regresó a su casa y ahora están esperando porque se espera que haya un llamamiento a los oficiales del ejército, tal como se hizo un llamamiento a la policía siria a que vuelvan a sus posiciones, a que vuelvan a las unidades. El gobierno, nuevo gobierno dijo que no estamos en contra de nadie, que Siria es para todos y que no existirá ninguna discriminación o ningún maltrato contra cualquier persona, independientemente de su secta, religión, pertenencia política o servicio en ciertas instituciones del Estado. En cuanto a la población en general, la población civil en Damasco, ¿se vieron manifestaciones a favor del gobierno de oposición, de la oposición a Bashar al-Assad? Sí, sinceramente, las calles de la capital, la plaza central de Umayya, que es la plaza más grande, además, cuando empezaron las fuerzas de la oposición a entrar en el país, empezaron disparos en celebración y festejo de su entrada a la ciudad. Ayer, durante toda la jornada, la plaza de Umayyin estaba llena de gente con la nueva bandera de Siria, celebrando y festejando el regreso de la oposición al poder o la retoma del poder por manos de la oposición. Sinceramente, esta oposición tiene una base popular, tiene seguidores por diferentes partes. Además, y eso hay que reconocerlo, la crisis económica que se mantuvo durante el mandato del saliente presidente Bashar al-Assad hizo que la ira y el rechazo popular aumente en contra del presidente en muchos sectores del pueblo, y por eso la popularidad del presidente Bashar al-Assad se redujo y bajó mucho, especialmente a la luz de su rechazo a dialogar con algunos sectores de la oposición. Entonces hubo un aumento en la popularidad de la oposición siria durante los últimos pocos años, producto de la crisis económica y también del rechazo del presidente al-Assad a los llamados a dialogar con la oposición. Te voy a agradecer infinitamente, Bashar, que hayas tenido este tiempo con nosotros y este amplísimo recorrido que nos has hecho por la actual situación en Siria, pueblo con el que además nos unen lazos especiales que esperamos que pronto pueda enrumbarse hacia una vida en paz. Muchas gracias. Gracias a ti. Era Bashar Barassi, periodista sirio, corresponsal de la cadena Hispan TV en Damasco, que nos ha hecho un amplísimo recorrido por la situación hoy en Siria. En cuestión de minutos entra en vigor en la ciudad y en todo el territorio sirio un toque de queda que ha sido decretado por lo llamado gobierno de transición, que todavía no queda claro, por lo que nos comentaba quien encabezará el primer ministro del gobierno saliente o el líder del Frente al-Nusra, que hoy lleva el nombre del grupo Hayat Tahrir al-Sham. Mohamed Bashir, quien, de acuerdo a informaciones de distintos medios internacionales, podría encabezar el gobierno de transición. Así están las cosas, cuando además se ha convocado para hoy un Consejo de Seguridad. La verdad, una especie de saludo a la bandera, porque desde la invasión de Libia hace 12 años, no hay una decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que haya servido para algo en el planeta. La situación que más delicada es la invasión israelí en el sur de Siria, donde no solamente han fortalecido sus posiciones militares en los altos del Golán, en cuales le arrebataron
hace unas cuantas décadas a Siria, sino que han penetrado y han atacado posiciones militares. Nos decía Bashar Barassi que más de 100 ataques ha llevado a cabo el ejército israelí a depósitos de armas, aeropuertos militares y otras instalaciones, así como también los Estados Unidos ha atacado posiciones militares en el territorio sirio. Así las cosas, nosotros hacemos una